empezar la presentación y después de lo que yo comparta con ustedes, Jimena también hará su explicación de las experiencias que tenemos en la campaña y sobre el caso de Salomé. Voy a compartir la pantalla para presentarles. ¿Se ve la pantalla en este momento? Bueno, continúo. Entiendo que sí nos ven. Esta es la fotografía de Salomé antes de empezar el curso o empezar Ruby, perdón que te interrumpa. Todavía no vemos tu pantalla. ¿Puedes poner la opción de compartir otra vez? Déjame ver. ¿Por qué no se ve? ¿Ahí se ve? ¿Se ve ahí la pantalla? No, todavía no se ve la... No se ve la pantalla. No entiendo. Ahorita sí ya la vemos. Perfecto. Bueno, les decía que la presentación está organizada con las 4 etapas de las que hemos vivido respecto del caso de Salomé. Ustedes están viendo a Salomé, una niña alegre, feliz de compartir todas sus vivencias como niña y quien nos había solicitado junto con su hermana asistir o que le busquemos un curso de gimnasia olímpica. ¿Sí? Y claro, nosotros buscábamos unos sitios extracurriculares. ¿Por qué buscamos estos lugares? Se preguntará. Nosotros como padres queremos más actividades para el desarrollo físico y académico de nuestros hijos. ¿Cómo los escogemos? Por referencias. Alguien nos comenta que tal o cual lugar es el adecuado, pero eso no es suficiente. Debemos buscar más información sobre el dueño del sitio que estamos escogiendo y sobre sus instructores. ¿Cómo los escogemos? Por infraestructura, decimos, este lugar está bien, tiene muchos aparatos, en el caso de la gimnasia se ve limpio, pero eso no es todo. Creemos que lo principal debe ser ver el trato en ese momento cuando estamos escogiendo que estos instructores, el dueño, dan a las niñas o a los niños que están en ese momento en ese lugar. Pero si tenemos alguna duda, algo que no nos cuadre, definitivamente no es el lugar adecuado para nuestros hijos. Esta es una fotografía de Salomé cuando ya estaba participando en los cursos de gimnasia en el Gimnasio Ecuador a cargo del señor Alcides P. 2 años en la rutina del terror, como el título del artículo que Isabela Ponce publicó en GK. Nosotros inscribimos en el Gimnasio Ecuador de Alcides P. en el año 2000 a Salomé, que en ese momento tenía 8 años, y a Sofía, que tenía 10 años. Confiábamos que estaban juntas y que se iban a cuidar mutuamente. A la final esa era parte también de la decisión de que estén las dos. La más interesada era Salomé y Sofía no tanto, pero pensábamos que esa era una manera que se protejan las dos. Pero para un depredador es un detalle mínimo. Se las ingeniará para apartarlas. Por ejemplo, seleccionará a su víctima, como sucedió en el caso de Salomé, para otro grupo de entrenamiento, el grupo de entrenamiento élite, el que necesitaba otro tipo de actividades. Alcides P., hablando del momento que nosotros le evaluábamos como persona que estaba a cargo de nuestros hijos, es estricto. Consideramos que eso es importante para llevar la disciplina con un grupo de infantes, de niños, de niñas. Parecía confiable, se le veía confiable, se muestra amable, se ve responsable. Pero el abusador, el violador, el agresor siempre buscará dar una imagen de confianza para los padres, siempre.
Se asegurará, eso sí, que nuestros hijos vean que existe una amistad, porque eso le permite ganar más poder sobre ellos. En el Gimnasio Ecuador estuvieron del año 2000 al año 2002. En nuestro caso siempre habíamos enseñado y enseñamos a nuestros hijos que la responsabilidad y la disciplina es la base del éxito y que hay que respetar las decisiones de las personas mayores, que no se debe cuestionar la autoridad. Ahora sabemos que fue un grave error. Ante el abuso, Salomé, permítame un asunto, se mantuvo en silencio para no faltar el respeto al CIDESP, al agresor. Si no se sienten bien los niños o si tienen miedo, deben saber que ellos pueden contar con sus padres, que les vamos a creer. Si es un abusador, no merece ninguna clase de respeto ni protección. En casa debemos propiciar un ambiente de confianza para que podamos hablar de todos los problemas. Y es importante que promovamos una comunicación abierta sobre la educación sexual. Debemos tener mucho ojo a las señales imperceptibles, a esas cositas que nosotros no tomamos en cuenta. Salo me dijo en alguna ocasión que al CIDESP le dejó esperando más de 1 hora antes de empezar el entrenamiento. Y yo, no me llamó la atención, seguramente estaba ocupado, pero esa era una señal importante. Era una persona que hacía este tipo de actividades para tener un poder psicológico sobre las niñas. Mi hija Salomé empezó con unos comportamientos que uno los calificaría como inofensivos, pero eran comportamientos obsesivos. Esa era la manera de comunicarnos que estaba siendo abusada. Por ejemplo, se bañaba con una inusual frecuencia, se bañaba 2, 3 o más veces al día. Y como ven en la fotografía que tienen en la parte superior, siempre mantenía su cabello perfectamente peinado. Y uno, ¿qué pensaba en ese momento? Cosas de niños, qué loca que es la Salo. Alguna vez una de sus compañeras, porque nos organizábamos para llevarles y traerles, me pasó a mí que no quería ir, lloraba muchísimo porque no quería ir a entrenar. Y lo que yo pensé en ese momento era que es una rabieta de una niña caprichosa, pero no, esa niña de lo que conocemos en este momento también estaba siendo abusada. Los niños no son conscientes de que fueron abusados, pero están incómodos, tienen miedo. Esta es una fotografía de Salomé en la adolescencia, cuando ya estuvo en la secundaria, del 2004 al 2010. Es en la época en que Salomé, después de la niñez, descubre que Alcides P. abusó psicológicamente y sexualmente de ella a los 8 años. Durante toda esta etapa sentía enojo con todos y con todas. Nosotros no sabíamos qué pasaba, creíamos que era una cuestión de la pubertad. Descuidaba su apariencia. Estaba muy deprimida. Tenía desórdenes alimenticios y conductas autodestructivas. Pero a los 14 años Salomé decide romper el silencio, confía en sus padres y nos escribe una carta contándonos todo su martirio. Lo que nosotros hicimos en ese momento fue denunciar a las autoridades y conseguir ayuda psicológica para Salomé. No logramos ninguna respuesta por parte del sistema judicial ecuatoriano. El acompañamiento. Debemos escuchar las señales que nos gritan nuestros hijos cuando están siendo abusados. Creamos lo que nos cuentan. Actuemos de inmediato. Denunciemos. Busquemos ayuda psicológica profesional. Luchemos por nuestros pequeños y pequeñas y por nosotros mismos. Sanémonos. Esta es una foto en la actualidad de Salomé, que está siguiendo su maestría en el exterior. Y respecto de la campaña Seremos las Últimas, quiero contarles que con Steph y Salomé se encuentran. Resulta que las dos son sobrevivientes del Gimnasio Ecuador, que las dos estuvieron con una enorme diferencia de años en este mismo sitio y las dos sufrieron abusos por parte de Alcides P. Y ahí aparece Surcuna, una organización que ha sido vital en la campaña.
¿sí? Y conjunto con Surcuna, Steffi y Salomé presentan la campaña Seremos las Últimas. En ese momento también Isabel Ponce de GK publica historia y revela que hay más víctimas del CIDESP. El gimnasio permanece en este momento, como ya lo dijo Sofía, cerrado. Desde el año pasado, al CIDESP no atacó a ninguna niña dentro de su gimnasio. Los procesos jurídicos están en marcha. Y solo quiero terminar para darle la palabra a Jimena con esta importante frase. Cuando a los malvados ni los castigamos ni los ponemos en evidencia, no solo estamos protegiendo su vejez insignificante, de este modo estamos desgarrando los cimientos de la justicia de las nuevas generaciones. Voy a cortar la... No. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Jimena. Como ya todos saben, soy madre de Salomé, víctima de violencia sexual. Y bueno, Ruby hizo una presentación histórica de todo lo que hemos pasado en estos años. Y yo quisiera poner un poquito más de énfasis en la parte del acompañamiento, en la parte de diferentes cositas que poco a poco a lo largo de los años fuimos descubriendo, porque en un principio no tuvimos ninguna guía, no sabíamos cómo realmente encontrar el camino hacia una sanación, se podría decir, de nuestra hija. En ese momento, pues nosotros lo único que queríamos era que nuestra hija tenga de alguna manera reparación y justicia, tenga de alguna manera como que de alguna forma una sanación, pero no supimos cómo hacerlo. Y por eso pues caímos en varias cosas, ¿no? Una de las principales cosas, y creo que eso sí lo tuvimos nosotros, fue el saber respaldar a nuestra hija cuando ella confió en nosotros y nos contó su historia. Le creímos incondicionalmente y eso es algo vital para poder empezar el camino de una reparación. En segundo lugar es buscar una ayuda profesional, porque lo más importante en las niñas es recobrar la confianza que ellas tienen, saber que han sido manipuladas, saber que han sido engañadas, saber que no solamente las víctimas, sino también todos los familiares hemos sido de alguna manera manipulados. Y no solamente las víctimas necesitan un acompañamiento psicológico, sino también toda la familia, todos los que estamos en su entorno, porque todos somos afectados por esta situación. De alguna manera nos sentimos culpables, nos sentimos responsables de lo que le ha pasado a nuestros hijos. Pero gracias al apoyo psicológico nos vamos dando cuenta poco a poco que esto no es así, que todos somos víctimas, que todos hemos sido de alguna manera influenciados para no darnos cuenta, para creer y confiar en el agresor. Aparte de eso, nuestras hijas necesitan saber que de alguna forma va a haber reparación y justicia. La reparación puede ser, como les digo, desde la parte psicológica, como también empezar a caminar por unos sueños, alejándose de todo esto que vivieron, sabiendo que es una historia que la pueden superar, que ellos son víctimas y que pueden salir adelante, que pueden seguir su camino y empezar nuevos proyectos, nuevos sueños, seguir su vida. Porque cuando una niña o una mujer en este caso decide contar su historia, es porque es muy valiente, es realmente una persona que ha logrado superar ese miedo para seguir adelante. Y entonces tiene la capacidad de poder lograr las cosas que quiere en la vida.
Entonces, nuestro deber como padres, como familiares, como amigos, es simplemente darle la mano para que siga adelante. Es súper importante eso. Bueno, pues, aparte de eso, en este año todos hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a saber ser más valientes, frontales, saber que podemos lograr, gracias al acompañamiento de Surcuna, de todos los amigos y conocidos que han estado a nuestro lado, apoyándonos, nos han dado valor y nos han enseñado de alguna manera que podemos seguir no solamente ayudando a nuestra hija, sino también a otras chicas que han sido víctimas, igual que nuestra hija, puede ser en este mismo lugar o en otros, muchos lugares. Lastimosamente, las víctimas de abuso sexual se ven todos los días. En este año yo he hablado con tantas mujeres y la mayoría de las mujeres con las que he hablado han recibido de alguna manera un abuso en el bus, en el trabajo, en la calle, en tantos lugares. Debemos seguir luchando y debemos seguir trabajando para empoderarnos y saber que todos debemos cambiar, ¿sí? Tanto los hombres como las mujeres siendo un poco más seguras de nosotras y sabiéndonos que debemos ser respetadas. Y los hombres saber que nosotras somos sus compañeras y que merecemos tener ese respeto de su parte. Y las personas que son, bueno, ya abusadores, no sé cómo catalogarlos, o sea, cada uno tiene su perfil, puede ser un psicópata o simplemente puede ser una persona que creció pensando que eso era normal, pero está en nuestras manos seguir trabajando para que eso cambie, seguir cada día, porque este es el primer año que nosotros hoy lo estamos conmemorando, pero seguiremos toda la vida, de alguna manera adoctrinando, hablando, diciendo a cada una de las mujeres que se acerquen a nuestro lado que necesitamos ser respetadas y diciendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, que ellos también deben saber marcar una línea de respeto. Esa es lo que quería decirles. Bueno, para finalizar quiero decir que la reparación y justicia para nuestras hijas de alguna manera ha llegado. Con el cierre del gimnasio, con toda la campaña que hemos hecho, con la cantidad de eventos en los cuales hemos participado y hemos visto que muchas otras niñas han decidido romper el silencio. Romper el silencio es el primer paso para saber y descargarse de ese peso, de esa carga que lleva uno por dentro y empezar a caminar ya libres de todo eso y saberse de alguna manera capaces de seguir adelante, capaces de dejar atrás lo que han vivido, pero sin olvidar jamás que esta experiencia nos enseña que debemos seguir apoyando a otras niñas. Eso nada más. Muchísimas gracias, padre Jimena Rubí. Pasamos entonces a los siguientes panelistas, que son María Herrera Aleaga, de profesión ingeniera y abogada, madre de Stephanie Altamirano, sobreviviente de violencia sexual, fundadora y parte de la campaña Seremos las Últimas, acompañante en la búsqueda de reparación y justicia para su hija Stephanie Altamirano y para otras mujeres sobrevivientes. Y también Óscar Altamirano, es abogado y padre de Stephanie, quien cuando niña fue agredida sexual, física y psicológicamente por parte de su entrenador y dueño del gimnasio Alcides P. Durante este año ha venido trabajando y luchando en conjunto con otras familias de sobrevivientes de violencia sexual y apoyando a las causas legales de ellas y de organizaciones que las respaldan. Adelante, Mari y Óscar. Bueno, empiezo yo. ¿Me escucha?
Sí, Mario. Buenas noches. Estaba escuchándole a Ruby y a Jimé y el proceso como mi hija entró al gimnasio es prácticamente lo mismo. Es una secuencia habitual que tenía este abusador. Mi hija ingresó al gimnasio cuando igual tenía 8 años y siempre estaba acompañada de sus primas, de sus amigas, pero fue a ella a la que escogió, a la que eligió seguramente porque le vio sola o le vio la menos protegida. Y yo quiero empezar compartiendo con todos ustedes cómo fue los momentos cuando mi Steffi nos contó a toda su familia que había sido víctima de abuso sexual. Fue hace más o menos 3 años. Recién hace 3 años, mi hija se atrevió a contarnos a su familia que había sido víctima de violencia. Desde el momento en que Steffi nos contó a nosotros todo lo que le había pasado, apenas era una niña en ese gimnasio, desde ese momento la vida de todos nosotros cambió. Fueron momentos muy duros, son momentos muy difíciles, son momentos demasiado dolorosos. Son momentos que transforman la vida de familias enteras. Cuando mi hija nos contó en el consultorio de la psicóloga, nosotros en ningún momento, por ningún instante, en primer lugar, nosotros dudamos de lo que ella nos contaba. Fueron sentimientos de impotencia, de rabia, de ira, que a todos nos invadió. Y en especial a mí, porque yo lo único que sentía era culpa. Sentía culpa por no haberme dado cuenta de lo que le estaba pasando a mi hija de pequeña. Sentía culpa por no haberle cuidado como es debido. Sentía culpa por todo. Pero gracias al apoyo que tuvimos psicológico de las familias que estamos aquí en esta campaña, fui entendiendo poco a poco que la culpa no es ni de mi hija, ni de las familias, ni de Salomé, ni de nadie de las víctimas. La culpa únicamente es del violador, del acosador. Mi vida se transformó y el apoyo incondicional que nosotros empezamos con toda esta campaña de Seremos las Últimas y con Steffi, nos ha enriquecido inmensamente, porque estamos dentro de un grupo de jóvenes profesionales, de un montón de profesionales que nos han dado apoyo, que nos han brindado las herramientas que nosotros necesitamos y seguimos necesitando para continuar esta lucha que es muy dura. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento que no se puede describir fácilmente, lo que a mí me llenó de fuerza fue la vitalidad y la fuerza de mi hija. Cuando nos contó y nos comenzó a relatar y la decisión de ella de romper el silencio, de no callar más, fue lo que a todos nos impulsó y nos dio más valor para seguir en esto. Y aquí estamos desde el primer momento en que se inició la campaña Seremos las Últimas, incondicionalmente con ella. Hemos participado directamente en todas las actividades que hemos realizado en esta campaña. Ha sido un año de mucho aprendizaje junto a mi hija. El hecho de que mi hija haya vivido algo demasiado doloroso nos ha hecho más fuertes, nos ha unido más como familia. En todo momento y durante esta campaña he aprendido que el no callar, el creer en mi hija, el estar acompañada y ser incondicionalmente como familia y sobre todo involucrarme directamente en todo este proceso es una forma de reparación, tanto para ella como para nosotros como familia. La participación directa e incondicional que nosotros tenemos como familia para que nuestras hijas puedan enfrentar y tener la fuerza necesaria para denunciar las violaciones a las que fueron sometidas es un camino muy duro. Solo estando siempre con ellas, haciendo de la lucha de nuestras hijas, nuestra lucha como familia, podemos encontrar
justicia y sobre todo ayudar a nuestras valientes y guerreras hijas que se encuentran buscando reparación en sus vidas y puedan continuar libres y apoyadas. Para finalizar, también deseo mandar un mensaje a todas las familias de víctimas de violencia y acoso sexual, que por favor crean en ellas, crean lo que les dicen, por más aterradora y vergonzosa que sea la verdad. No duden por un segundo que es mentira, que no es posible, que no puede ser. Creer en lo que cuentan nuestras hijas sea mucho más fuerte que el miedo y la vergüenza que nos invade, porque al estar embullidos en el miedo y la vergüenza, lo único que conseguimos es ser cómplices del violador y el acusador. Es por eso que nosotros dentro de Seremos las Últimas somos incondicionales con nuestras hijas para obtener la sanación, la reparación de ella y de nuestras familias. Gracias. Muchísimas gracias, Mari. En este momento vamos a tener la intervención de Oscar. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que están presentes en esta reunión. Realmente para nosotros es un privilegio podernos dirigir hacia ustedes después de un año de una ardua lucha. Hemos trabajado persistentemente con nuestras hijas y con un grupo de jóvenes profesionales a quienes damos infinitamente las gracias porque la juventud ha hecho prevalecer que nosotros también seamos parte de esa juventud, ¿no? Al defender ahora con mucho más conciencia lo que están haciendo nuestras hijas, porque no son solo ellas ahora, como bien decía Ruby, Jimena y Mary, no, son otras niñas que necesitan de nuestro apoyo. Claro está que a partir de hace 3 años nuestras vidas cambiaron absolutamente. No, no voy a ser reiterativo, pero sí es importante que ustedes sepan lo que nosotros hemos vivido durante este tiempo. Al inicio, como decía Mary, fue algo tan doloroso, triste y lleno de culpa y de responsabilidad, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos llegado a entender que nosotros no somos los culpables. Por eso les pedimos a todos los sobrevivientes, a todas las sobrevivientes, a los familiares de las sobrevivientes, que siempre les acompañen, las crean y vean que las conductas de niñas cuando van cambiando, ¿no? Les puede cambiar toda la vida entera. O sea, inclusive nosotros decimos tantos años de sufrimiento para que puedan romper el silencio estas valientes niñas. También llevaron a que nosotros estemos conscientes que hay que defenderlas ahora, ¿no? El inicio de la campaña siempre ha existido ciertos temores, ¿no? Fundamentalmente en mi interior, porque nosotros decíamos si es que la administración de justicia en el país no ha funcionado durante muchísimos años con transparencia y celeridad, ¿por qué lo va a hacer ahora? Tal vez porque son nuestras hijas, pero nosotros vemos que durante un año hemos tenido cerrado ese gimnasio. Y bueno, no, como decía Jimena, ¿qué es la justicia para nosotros? ¿Qué es la reparación para nosotros? Quizás hayamos encontrado una parte de esa justicia al haber podido cerrar ese gimnasio. Pero yo creo que hay que seguir en esto y hay que seguir trabajando porque ya no son solo nuestras hijas, ya no son solo nuestras parientes que están cercanas a nosotros, sino es un grupo de gente que está siempre pues acosada, maltratada, violentada en sus derechos. Entonces, yo creo que cuando nosotros empezamos a trabajar colectivamente, decía, con este grupo de jóvenes, en la campaña Seremos las Últimas, cuando se logró que la Junta de Protección de Derechos de Niñas y Adolescentes del Distrito Metropolitano, a través de una resolución administrativa, lograra cerrar este gimnasio, pues ya fue un avance, porque debemos seguir insistiendo en que nunca más se abra este gimnasio. Y a todos, digamos, todos los centros extracurriculares, ¿no?, que funcionan en la capital y en el país, pues sean también regulados, porque no puede ser que
que abran, y porque es bonito el local, como decía Ruby, porque tal vez está cerca de las casas o por facilidad. Nosotros perdamos de vista que ahí pueden ser centros donde pueden dañar a nuestros hijos, ¿no? Pueden dañar a las niñas. Y sí es importante, ¿no?, que nosotros sepamos que en el 80% de las violaciones que son perpetradas por personas cercanas a las niñas, ¿no? La gente no les cree, ¿no? O sea, hay un 80%, imagínense, una de cada 3 niñas que avisaron que fueron víctimas de violencia sexual, nunca les creyeron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablar con las hijas, hablar con las niñas, hablar con la gente que puede correr esos riesgos y creerles, creerles en sus vivencias, en sus experiencias. Entonces, nosotros sí consideramos que es importante seguir trabajando en este esfuerzo que hacemos todos los días nosotros como padres. Si bien es cierto, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la forma de ver a nuestras hijas, de ver a la sociedad en su conjunto, pero también nos ha hecho conscientes de que nosotros podemos hacer mucho más, ¿no? No solo dedicarnos a las cuestiones triviales, digo, de la vida, porque hoy nos hemos dado cuenta que el amor que nosotros tenemos, lo que nosotros sentimos por nuestra familia, por nuestras hijas, también podemos hacerlo por el resto. Ahora que hemos tenido esta dificultad y esta epidemia, creemos que la vida es tan corta para hacer cosas malas. Yo creo que podemos hacer muchas cosas más buenas, ¿no? Y quiero agradecer públicamente a lo que ha hecho Surcuna con todos sus profesionales, a los familiares de las sobrevivientes, ¿no? A GK, que ha sido un punto vital también e importante en esta lucha, porque yo creo que ha transparentado con sus publicaciones de lo que nosotros hemos venido haciendo. Si bien es cierto, los medios de comunicación son mediáticos, porque para ellos las noticias pueden durar un día o una semana, no más, pero nosotros hemos persistido y les queremos acompañar en todas las actividades y acciones que va a realizar, pues la campaña Seremos las Últimas. Y pues vamos a seguir actuando en las redes sociales y en los medios de comunicación que nos den la apertura y la cobertura necesaria para poder seguir defendiendo a todas las sobrevivientes que necesiten de nuestro apoyo. Y decirles a las personas que por circunstancias que nosotros entendemos no han podido hablar, no han podido romper ese silencio. A las familias y padres o madres también que, que tampoco han permitido, porque dicen, prefiero que no tengan más sufrimiento, más problemas, etc. Pero es mejor vivir sabiendo que morir sufriendo. Entonces, yo creo que hay que abrirse a las niñas, a las jóvenes. Ahora nuestras hijas ya son mujeres, pero claro, nosotros ahora entendemos que tenemos que seguirles apoyando permanentemente y durante toda la vida. Siempre se dice, y termino con esto, que por los hijos se vive y se muere. Yo creo que hay que hacer eso siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Con esta intervención termino entonces las intervenciones de los familiares. Antes de pasar a la última intervención de esta primera parte, quiero decirles que si hay alguna persona que quiera hacer un comentario o una pregunta, luego de la intervención de la siguiente ponente, podrán hacerlo levantando la mano y tendrán una intervención de máximo 1 minuto y se receptarán 3 o 4 preguntas como máximo. En este momento vamos a escuchar la intervención de Catherine Garzón, socióloga graduada en la Universidad Central del Ecuador, actualmente estudiando un diplomado en formación de formadores por los derechos humanos con enfoque de género en el Centro Internacional en Luchar, Organización Popular Feminista, sobreviviente de violencia sexual. Participó del grupo de sobrevivientes de abuso sexual en infancia, Las Caracolas, y también es acompañante en la campaña Seremos las Últimas. Adelante, Katy.
Hola, buenas tardes con todas y con todos. Bueno, sí, la tarde de hoy quisiera compartirles algunas enseñanzas sobre el acompañar a sobrevivientes de violencia sexual. Y para ello quisiera primero contarles desde dónde vienen estos aprendizajes. El primero es un espacio que, como ya lo mencionó Sofi, es el espacio de las caracolas, en donde yo inicio mi proceso de sanación. Y en este grupo yo conozco a otras sobrevivientes y también me encuentro con otras sobrevivientes, entre ellas Steffi y después Salo, quienes juntas de Steffi y Salo inician una búsqueda de justicia y reparación mediante la campaña Seremos las Últimas. Y es así como la campaña se convierte en este segundo espacio donde sigo aprendiendo sobre el acompañamiento. En este tiempo puedo identificar 4 aspectos importantes sobre el acompañar a sobrevivientes de violencia sexual. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito sobre estos 4 aspectos. El primero es el tiempo, que ya lo han mencionado un poco. Creo que sanar la violencia sexual toma su tiempo, muchas veces años, e incluso te puede tomar hasta toda la vida sanar. Y por esto el acompañamiento es una acción bien sentida. Es una acción guiada más bien por el cariño y desde la voluntad de querer acompañar. Decirles también que la sanación no tiene un orden establecido, no empieza por aquí, luego sigue esto y luego sigue esto, sino que más bien depende mucho de las vivencias y de los contextos de cada sobreviviente. Al segundo punto, bueno, le he ubicado en este espacio a la escucha y la confidencialidad. Y bueno, creo que la escucha se podría llamar de alguna forma una escucha asertiva, que no va ni desde la pasividad, desde la escucha de te escucho pero no hago nada, ni desde la agresividad de te escucho y quiero resolver todo lo que me dices, sino más bien desde una escucha que permita comprender la forma de apoyar y sobre todo que deje hablar, ¿no? Que deje a las sobrevivientes poder expresar lo que tengan que expresar. Y las formas de ayudarlas, pues, puede ser como ayudarlas también a reconfortarse, ayudarlas a entrar en calma. Y si es que no sabemos qué hacer, lo más óptimo es preguntarles, ¿no? Preguntarles qué puedo hacer por ti. Y como les decía, he juntado como a la escucha con la confidencialidad, porque creo que es importante respetar la confianza que se ha depositado en él o el acompañante, ¿no? Creo que es importante recordar que este es el proceso de sanación de ellas y que nosotros somos quienes estamos acompañando. Entonces son ellas quienes deciden cuándo y cómo romper el silencio. Eso es algo que les pertenece a ellas, poner en el centro su vida. El tercer punto es el cuidado colectivo. Este cuidado es necesario a la hora de acompañar, porque como todo en la vida, ¿no? O sea, nosotros afectamos el afuera y el afuera también nos afecta de formas positivas, de formas negativas. Entonces, es importante que podamos estar pendientes, ¿no? Podamos también estar pendientes de nosotros mismos, que podamos pedir ayuda, que podamos pedir apoyo cuando lo necesitemos. Recordemos que somos seres humanos, que el dolor, que ver la angustia, que ver la rabia, también nos mueve. Entonces, es importante identificar cuando necesitamos como estos respiros, estos espacios para hacer otras cosas, ¿no? Otras cosas que nos hagan este acompañamiento más bonito y que no sea una carga, ¿no? Porque una carga es eso, ¿no? Una carga, pero el acompañamiento es más bien algo que permite muchas otras cosas más. En el último punto he puesto a la transformación, porque seguro cambiará tu vida. Ya lo han dicho los padres acá, lo han dicho. El proceso de sanación de una sobreviviente seguro cambia tu vida
tus ideas, tu visión de que, bueno, no es solo un piropo, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? No es que solo le tocó un poquito, no es que se está exagerando, no es que le ve pero no le toca, o esto sucedió porque estaban vestidas de tal forma, o porque estaban en este lugar, ¿no es cierto? O por qué no se defendió, o por qué no habló antes, o claro, está hablando ahora porque quiere dinero o quiere dañar una imagen. La sobrevivencia va a cambiarte porque está tocando a alguien que es muy cercano para ti, porque su dolor también va a ser tu dolor. Y esto desmiente, ¿no? Desmiente todas estas falsedades que están circulando ahí, estos mecanismos que usa la sociedad para perpetuar una cultura de la violación. Finalmente, quisiera decirles que vale la pena acompañar, que vale la pena dolerse, que vale la pena cambiar la vida, que vale la pena luchar por quienes quieres bien, pero también por los demás y por las demás, para que ya no sigan habiendo más casos, más dolor. Decirles que acompañar, y esto lo digo como sobreviviente, acompañar, sentirse acompañada, es un acto muy reparador. Y bueno, eso quería compartirles esta tarde. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Mari, Oscar, Jimena y Ruby por sus valiosísimos aportes, por abrirnos este espacio para compartir sus experiencias. En este momento vamos a dar paso a las intervenciones. Como les había mencionado anteriormente, estas intervenciones deben ser de máximo 1 minuto y se dará paso a 3 o 4 personas. Antes de esto, recordarles que este busca ser un espacio seguro y por lo tanto no se aceptan comentarios revictimizantes ni que culpabilicen a los sobrevivientes. Si es que tienen alguna duda legal, pues pueden escribir directamente a Surcuna y tampoco se indagarán en detalles sobre los hechos de violencia sexual, pues no vamos a generar revictimización, perdón. Y pues siempre intentar mantener un diálogo cordial, respetuoso y solidario entre todas y todos. Les pedimos levantar la mano si quieren como opinar, preguntar y demás. Entonces vamos a dar en orden de prioridad a quienes levanten la mano. Por ahí empiezo a ver algunas manitos. Janet Castillo pidió la palabra. Tienes la palabra, Janet. Estoy reactivando tu audio. Buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos, Janet. Sí. Yo quería hacer una pregunta respecto a algo porque como familiar de una chica que fue víctima, yo he vivido también de cierto modo el proceso de este problema, ¿no? Pero y siendo una persona adulta me ha afectado mucho, relativamente mucho, a pesar de que no soy una persona tan cercana a él. Y yo tengo preguntas respecto a la psicología de los miembros más jóvenes, porque ¿qué ocurre con las personas más jóvenes en la familia, las que por fuerza se enteran de todo el problema y tienen que asimilarlo a los pocos años? Entonces, ¿cómo debe ser el tratamiento o el acompañamiento psicológico también para estos miembros jóvenes de la familia que tienen que ser parte de todo el proceso? Porque ellos se convierten también en víctimas colaterales del problema, ¿no? También tienen que enterarse de cosas que son fuertes y claro, uno no sabe cómo llevar eso con las personas, niños, por ejemplo, o adolescentes.
Muchas gracias, Janet. Perdona, te escuchamos un poquito bajito, te interrumpo por eso, pero entendí que tu pregunta era cómo se puede acompañar a las víctimas más jóvenes de las familias, ¿no? A las víctimas colaterales, ¿no es cierto? Si en nuestra familia hay una sobreviviente de violencia sexual y si digamos, tiene acompañantes o personas que la rodean que son adolescentes o niños, ¿cómo se puede acompañar su proceso? Esa fue la pregunta que te entendí. Espero que sí sea así porque no sé si no te escuchábamos muy bien. Entonces, esa es la pregunta de Janet. Voy a recoger otras que me han llegado al chat porque no tengo más manitas levantadas. Entonces, la siguiente pregunta dice, quisiera saber si trabaja en el tema de los niños varones que son abusados de la infancia. Mil gracias. Y no sé si tenemos tiempo para una pregunta más o una intervención más. Hay una pregunta más que tiene que ver con medidas de protección. Es una pregunta legal. Te voy a responder por interno, pues en este caso las familias no podrían darte esa respuesta. No sé si alguien quiere tener alguna otra pregunta, intervención cortita o pasamos a responder estas dos. La primera, le repito a las familias, ¿cómo creen ustedes que puede ser factible acompañar o explicar este tema de la violencia sexual a los miembros más jóvenes de la familia en caso de que haya niños, niñas o adolescentes que puedan estar en este proceso, ¿no? Y lo otro es si estamos trabajando, se ha trabajado el tema de los niños varones que han sido abusados en la infancia. Y tengo una manita alzada, entonces voy a dar paso a esa manita. Carmen, te voy a dar paso, por favor, para que nos acompañes con un minutito, ¿no? Ahí, Carmen, ¿puedes hablar? Ya. Muy buenas noches, señorita. Una pregunta. ¿Cómo puedo yo identificar, no? O sea, de que el niño está siendo acosado sexualmente. ¿Cómo los puedo yo ir identificando? Porque a veces parece normal, ¿no? Pero uno no sabe cómo es lo que ellos pueden dar, o sea, señales de que piden auxilio, de que alguien les entienda o poderse hacer entender de esa forma. Muchas gracias, Carmen, por la pregunta. Entonces vamos a dar paso ahora sí a las respuestas. Por favor, familias, desde su experiencia, ¿no? No sé si me permite, Verónica. Yo tengo, de la experiencia que nosotros hemos vivido con las familias, con la familia de Salomé, de Steffi y otras familias, a nosotros, pues lo que nos ha funcionado es asistirnos mutuamente, ¿no? Reunirnos en terapias de recuperación. Es decir, durante algún tiempo, yo diría algo más de un año, que nosotros venimos trabajando con profesionales, ¿no? En este caso con Amy, que siempre nos acompañó, nos asistió, nos ayudó, nos apoyó, y yo diría fue nuestro angelito porque con ella aprendimos mucho. Aprendimos a que la culpa no era nuestra, no, tampoco de nuestras hijas. Eso aprendimos a afrontar, a vivir de otra forma, ¿no? Y también acompañarles a nuestras hijas porque necesitan que nosotros estemos bien para poder hacer un buen trabajo. Entonces, sugerirles, o sea, a aquellas familias que tienen este tipo de problemas, que se acerquen a estos centros, que conversen también con Surcuna, hay profesionales que pueden ayudarnos, que les van a ayudar. Nosotros igual nos comprometemos a seguir trabajando en estos grupos focales para poder trabajar con las familias que necesiten recuperarse. Muchas gracias, Oscar. Tal vez Katy o Jimena y Ruby quisieran responder a las preguntas que fueron formuladas. O quizás Mari.
Yo quisiera decir algo sobre la última pregunta, que fue sobre las señales que los chicos presentan para identificar si están siendo abusados. Yo diría que las criaturas, uno tiene que ser como que muy detallista para darse cuenta. Por ejemplo, si el comportamiento de su hijo es, qué sé yo, un niño muy alegre, muy conversón, y de repente empieza a ser de pronto agresivo o mal genio, esa es una señal. Otra señal es que tu hijo, por ejemplo, qué sé yo, eh, ha sido como que tranquilo y de pronto empieza a ser nervioso, o que de repente empieza a orinarse en la cama, o que baja su nivel académico. Son señales que nos dan esas pautas para empezar a hacerle un seguimiento de que algo no está bien, algo no está marchando bien. Y pues también analizar el entorno que tiene la criatura, porque no solamente se tiene agresores en estos centros extracurriculares, sino también en el entorno familiar. Hay que tomar en cuenta eso, hay que cuidar mucho quiénes están alrededor de las criaturas. Y cuando los niños sienten rechazo por una persona, fijarnos en eso, ¿no? Ver por qué no quieren acercarse a una persona o por qué no quieren saludar a esa persona. Uno tiene que respetar la decisión de ese niño y indagar un poquito, ¿no? Indagar un poquito a ver qué es lo que está pasando, por qué este niño se está comportando de esa manera. Eso. Yo quería decir algo. También hay información sobre cómo identificar o algunos como tips para poder identificar la violencia sexual en seremoslasultimas.com, que es la página web de la campaña. Ahí también van a encontrar algunos insumos sobre estos temas. Y decirles que los niños y los hombres también viven violencia sexual, pero esto todavía está como muy, todavía no se habla todavía de estos temas tan abiertamente, entonces es un poco difícil. Hace un tiempo hay una red de psicólogas también que levantaron un espacio, pero no tuvieron como mucha aceptación, ¿no? Entonces, sí hay también espacios donde se habla de esto. Y bueno, creo que es un poco lo mismo, ¿no? Como identificar y acompañar, buscar formas terapéuticas de apoyo para, para los hombres, para los niños que estén viviendo o que viven violencia sexual. Eso. Muchas gracias, Katy. No sé si alguno más de los panelistas quisiera responder a las preguntas planteadas. Quizás la primera pregunta es sobre cómo tratar este tema con niños, niñas y adolescentes. No sé, tal vez en el caso de Jimena, que justamente supieron de la violencia sexual vivida por Salomé cuando ella era una adolescente, ahora tiempo después. Entonces, ¿cuál sería el consejo de cómo manejar este tema, quizás? Bueno, yo diría que la situación dentro de la casa es compleja, ¿no? La víctima eh, de alguna manera afecta a todos los miembros de la familia, ¿sí? Tanto sus hermanos y los padres, todos nos vemos afectados. Y en cierto momento ni siquiera, o sea, nosotros como padres no nos damos cuenta que necesitamos un apoyo psicológico. Y, y eso es importante. Es importante que tanto la víctima como todos los miembros de la familia, peor si es que hay niños, de alguna manera reciban un apoyo psicológico. Pero no se puede obligar. Es una cosa que de alguna manera hay que irla trabajando. Uno como padre
siente la desesperación de que tu hijo no sea afectado, pero no puedes obligar a recibir un apoyo que no lo va a aprovechar. Creo que de alguna manera uno necesita primero prepararse uno para poder apoyar a los otros miembros de la familia si es que son niños, ¿no? Y luego, pues poco a poco irles de alguna manera canalizando para que ellos puedan recibir ese apoyo. Y también tener la atención a cada uno de los miembros de la familia. Si son niños, pues claro que cuando uno tiene un hijo con un problema, a veces como que pone más atención en ese hijo, pero es importante no descuidar al resto de los chicos y de alguna manera pues estar pendiente de sus necesidades, estar pendiente de lo que diga, de lo que necesite, de lo que, sobre todo que intervenga, que sea parte de todo el proceso, que sienta que su opinión, su intervención, su apoyo es importante. Pienso yo que eso es lo que debemos hacer nosotros como adultos y como padres dentro de un núcleo familiar. Uh-huh. Muchísimas gracias. Entonces, a menos que haya algún otro aporte que quisieran hacer de parte de los panelistas, pasaríamos a la segunda parte del webinar. Yo simplemente quiero referirme a las personas que buscan ayuda, ¿no? Quiero manifestarles que la van a encontrar en nosotros, en las organizaciones que nos acompañan. Hemos aprendido nosotros a caminar porque tenemos el mismo enemigo que muchas veces es la ignorancia, el miedo, el temor y también aquellos que han hecho daño a nuestras hijas. Creo que es algo en común. Pero igual tenemos las mismas fortalezas, que son el deseo inconmensurable de acompañar y ver a nuestras niñas felices, a nuestros hijos e hijas felices, con ganas de vivir y hacer de ellas y sus familias lo mejor de la vida. Considero que debemos seguir luchando porque las niñas y mujeres puedan romper el silencio y avanzar en su camino para que puedan vivir de una mejor forma y puedan ser felices. Eso es el mensaje a todos los padres y sobrevivientes. Muchas gracias, Oscar. Entonces, en este momento vamos a pasar a la segunda parte del webinar con la intervención de dos psicólogas. La primera que en intervenir va a ser Joama Calderón, psicóloga clínica con amplia experiencia en atención individual, grupal y comunitaria. Realiza atención psicológica, evaluación, diagnóstico y seguimiento a niñas y niños, adolescentes, mujeres y varones, adultos mayores, familias y parejas. Destaca su trabajo con población vulnerable, principalmente con personas en situación de movilidad humana y refugio, víctimas de violencia sexual y emocional de distintos contextos culturales y sociales. Y después de Joama, intervendrá Lorena Peña Herrera, psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con experiencia en trabajo y acompañamiento a grupos de atención prioritaria, atención a víctimas de violencia intrafamiliar, violencia de género, maltrato infantil y delitos sexuales. Su experiencia en instituciones del Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia le ha permitido aportar y generar instrumentos para la garantía de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Entonces vamos a dar la palabra a Joama Calderón. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Agradecerles por el espacio, por permitirnos escucharles a las familias y por permitirnos participar como panelistas. Agradecerles nuevamente por escuchar las historias. Creo que eso es lo más enriquecedor de estos espacios y por trasladarnos a momentos de reflexión y también de compartir experiencias. Antes que nada, para ser también bastante puntual, yo creo que las familias ya nos han compartido
varias herramientas, varias situaciones. Yo no voy a hacer más que recoger esto para poder con mi compañera Lorena brindar, ser más puntuales en el tema de acompañamiento a familias que viven con sobrevivientes de violencia sexual. Entonces, yo quisiera partir por una premisa, y es que nadie se espera pasar por una situación de esta índole, ¿no? O sea, ninguna familia se espera o se proyecta pasar por una situación tan dolorosa, y creo que es clave entendernos o entenderse a las familias de esta manera, porque las familias no tienen un manual para saber cómo actuar. Las familias o los acompañantes no siempre saben como una norma dictada, una regla de cómo acompañar, porque nadie se espera pasar por esta situación. Entonces, desde ahí, yo creo que es muy, muy importante estos espacios, y también pensar que si bien pasó una situación de violencia sexual, una situación muy dolorosa, donde la familia como padres tal vez no se pudo identificar, hay la posibilidad también de que cuando esto se haya compartido, cuando se haya roto el silencio, también hay una posibilidad de acompañar. Y creo que eso es de mucho, mucho valor, la posibilidad de poder ser útil, la posibilidad de poder creer, la posibilidad de poder repensar esta relación con los hijos o con los familiares, es lo más valioso también de estos procesos. Entonces, partiendo de esta premisa, de esta situación, ¿verdad? Donde nadie se espera pasar por esto, creo que es muy importante, primero, entender que no es un problema que solo le afecta a la víctima, ¿no? No solo le afecta a tal persona, sino que cuando ya se identifica, o también cuando hay riesgos, porque se identifica, ¿no? Vamos viendo situaciones con nuestros hijos, situaciones con nuestros hermanos, situaciones dentro del contexto familiar que van cambiando. Entonces, es una situación que afecta a todo el grupo familiar, y desde ahí, como compartían también los compañeros, el tema de la culpabilidad, ¿no? Qué importante poder trabajar con los acompañantes en espacios seguros donde se pueda trabajar el tema de la culpabilidad y trasladar eso a otras situaciones, a otros momentos donde la culpabilidad se traslada solo a esta persona que agrede. Entonces, también es como un inicio, como todos los compañeros lo han dicho, es fundamental tener la receptividad, ¿no? Poder ser receptivos con lo que dicen los niños, ser receptivos con lo que dicen nuestros hijos, poder escuchar, ser atentos, ¿no? Estar alertas, ser empáticos, y por supuesto que uno puede tener errores como padres, como hermanos, como familias, como acompañantes, pero qué importante es tener también la receptividad de escuchar, de cómo van estas relaciones con los miembros de nuestra familia, estas relaciones con nuestros hijos, para poder así ser receptivos y que los niños puedan sentir un espacio seguro para compartir. Eso es lo principal, ¿no? Cómo nosotros brindamos un espacio de protección, un espacio de escucha, un espacio de disposición para tener un lenguaje con nuestros hijos, ¿no? Un lenguaje no solo de la cotidianidad, un lenguaje no solo tal vez de las tareas, sino esta disposición de escuchar también la problemática, ¿no? De poder escuchar los errores, las inseguridades del otro. Es fundamental, como lo han comentado, el creer en la víctima. Sí, hay veces o hay momentos donde los sobrevivientes pueden dudar de la situación. Y dudar, el hecho de la duda no es porque la sobreviviente desee dudar o realmente no pasó. Esto suele confundirse mucho en los procesos de investigación, confundirse mucho en los procesos de seguimiento. Una situación tan dolorosa, situación tan traumática, puede ser, nunca se va a recordar de la misma forma, ¿no? O sea, entonces las sobrevivientes, hay elementos psíquicos que les sobrepasan. De hecho, hay sobrevivientes que lo recuerdan después de muchos años. Hay una acción, vio una película, se encontró con una amiga, tuvo una conversación que le trasladó a revivir ciertos momentos, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros como acompañantes, como familiares podamos creer, pero acompañar también en la confirmación. La familia se vuelve también como una pieza clave para la confirmación del daño, para confirmar ciertos elementos, ciertas situaciones de que las niñas, los niños se sienten inseguros, ¿no? Tal vez me traslada a decir también que las situaciones de violencia sexual no siempre son
tal vez como las imaginamos, ¿no? Tal vez como una situación desastrosa, de mucha agresión, no, más bien son seductoras. Los niños son envueltos en un discurso de un adulto, de cariño también, como lo comentaba la compañera, puede ser dentro del entorno familiar. Entonces, qué importante es que nosotros podamos acompañar a confirmar eso, ¿no? Y creer. También, otra elemento importante del acompañamiento a las familias es poder trabajar o que las familias puedan identificar ciertos mitos, ciertas creencias respecto al tema de violencia sexual, ¿no? O sea, porque culturalmente podemos ir identificando que no, que solo les pasa tal vez a cierto grupo poblacional, o tal vez podemos pensar que una caricia indebida no es violencia sexual, tal vez podemos pensar que esto no pasa en los colegios o que esto no pasa en un gimnasio, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente los gimnasios, como comentaban, hay una regulación real de estos espacios. Pensamos que tal vez en los extracurriculares hay riesgos, o que a veces en la familia también no puede pasar. Entonces, qué importante es poder identificar los mitos, las creencias, pase o no pase, para poder tener también un proceso de protección y obviamente de confirmación también, ¿no? Que hay diferentes espacios, diferentes momentos que pueden ser de mucho riesgo para los niños, niñas y adolescentes. Y además así también para poder ir comprendiendo, ¿no? Que no es la culpa de los padres, pero que hay lugares que no son seguros, hay ciertos espacios que no son una garantía, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos a veces de las escuelas, se habla que es una garantía de derecho al estudio, de acceso a varias situaciones, pero también hemos visto situaciones donde en las escuelas pueden pasar muchas situaciones graves, ¿no? Entonces también un gimnasio puede ser un espacio de recreación, pero no es una garantía siempre de seguridad. Qué importante poder ir rompiendo estas creencias, estos mitos que también podemos ir construyendo y que no solo son familiares, sino también son culturales. Y desde ahí estos espacios de reflexión yo creo que son muy valiosos para poder ir abriendo estos caminos, ¿no? Para poder ir abriendo estas interrogantes y otras reflexiones acerca de mi familia, de nuestras propias familias y ir conversando. También respecto a esto, con el acompañamiento de familiares, como ya lo he mencionado, es fundamental poder recurrir a procesos de aprendizaje y de psicoeducación. Es decir, si desde la premisa que yo partí al inicio, ¿no? O sea, ninguna familia se espera pasar por esto. Nadie planifica tal vez que a los 7, 8, 10, a tal edad le pase esto a mi hija o a mi hijo. Es muy importante que si ya identificamos o nos vemos en una situación de esta índole, ¿cómo podemos recurrir a procesos de aprendizaje, espacios como webinars ahora en esta época, pero también, por ejemplo, vamos a un lugar, entramos a ciertas campañas, entramos a cierta bibliografía, podemos pedir ayuda en espacios de psicología, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos ir conociendo, educarnos frente a estas situaciones, informarnos, ¿no? Y también cómo no solo son los procesos de abuso sexual, sino también cómo es el proceso de reparación. Como lo comentó Katy, hay elementos clave, hay elementos necesarios de entender. Ningún proceso es igual a otro. Puede haber sido en el mismo lugar, puede haber sido a la misma edad, pero cada situación, cada momento, cada familia es diferente, ¿no? Entonces, desde ahí entender el proceso de reparación para la familia y principalmente para la víctima desde la subjetividad, desde la individualidad también, desde su propia historia y desde su tiempo. También quisiera agregar que en los procesos de reparación, en los procesos de acompañamiento, van a haber muchos cambios en las relaciones, ¿no? Y que necesario es validar las emociones de la sobreviviente, pero también qué importante es entender que las relaciones en este proceso de curación van cambiando. Pueden ser de mucha ira, de mucho enojo, tal vez de mucha escucha, de silencios, y hay que poder entender, saber escuchar, estar alertas para poder acompañar de la mejor manera. También los procesos de curación, pese a que es una situación muy dolorosa, también puede ser una posibilidad de crecimiento, ¿no? De poder repensar y de poder acompañar si en algún momento no se pudo, en este momento sí.
Y finalmente, quisiera señalar que es fundamental que las personas que acompañen o que apoyen a las sobrevivientes cuiden de sí mismas. Es esencial observar las propias limitaciones y se pueden buscar apoyos individuales o apoyos grupales, como ya lo han mencionado a los compañeros. Agradecerles porque creo que ahí está la verdadera información desde su propia experiencia. Y estas son solo situaciones o elementos un poco más puntuales de todo lo que nos han compartido. Muchas gracias y también ahorita va a continuar mi compañera. Muchas gracias, Joama. Entonces pasamos con Lorena en este momento. Gracias, Sofía. Gracias, Joama. Bueno, buenas noches con todas y con todos. Gracias por el espacio. Gracias por su voz y lucha. Yo soy Lorena Peña-Herrera, soy psicóloga clínica. Junto con el equipo de ALEP, Centro de Psicología e Investigación, acompañamos el proceso grupal de las caracolas, que forman parte también las chicas de la campaña. Complementando con lo que Joama mencionó, yo les voy a abordar un poco sobre la experiencia de acompañamiento grupal a mujeres sobrevivientes y a sus familias dentro del proceso de Seremos las Últimas. Es importante partir que el acompañamiento que la sobreviviente y sus familias decidan elegir siempre debe de ser un acompañamiento especializado, es decir, partiendo desde enfoques de género y de derecho, ya que, por ejemplo, no todos los psicólogos o las psicólogas pueden acompañar procesos de violencia sexual, igual en la parte legal. Esto requiere de una formación para que se puedan cumplir los objetivos del proceso. Ya que como Joama lo mencionaba, cada persona es distinta y cada caso es igual particular. En ese sentido, y por cuestiones de tiempo, me he permitido hacer un punteo general de las principales pautas de acompañamiento a sobrevivientes y a sus familias. Primero, se debe respetar los tiempos y momentos de la sobreviviente. No todas las personas deciden romper el silencio o acceder a un acompañamiento grupal o individual. E incluso no todas las personas acceden a los servicios de justicia por un sinnúmero de situaciones, por lo desgastante que puede ser el proceso, por la revictimización del mismo e incluso por la vergüenza, culpa y por todos estos mitos familiares y sociales que se pueden crear alrededor de la violencia sexual. También es importante generar un espacio seguro, de confianza, no obligando a la persona a acceder a restitución desde nuestro concepto de restitución. Es necesario mostrarle a la sobreviviente que, ya sea como profesional o como familiar o como amiga, estamos aquí para acompañarla en sus decisiones, plantearle escenarios a los que pueda acceder, siempre partiendo desde su deseo y su necesidad. Por ejemplo, dentro del proceso de acompañamiento con las sobrevivientes de la campaña, se dio todo un trabajo personal dentro del grupo y se evidenciaba que cada una de las participantes estaba en distintos momentos personales y terapéuticos. Sin embargo, la fusión de estos procesos y el establecimiento de un espacio seguro y de confianza nos permitió romper el silencio y crear este espacio de visibilización y de lucha ante el hecho de violencia sexual ocurrido en su infancia. A esto me refiero cuando menciono que cada sobreviviente y que cada persona tiene distintos tiempos. También es importante activar una red de apoyo familiar, como la que estamos evidenciando en este momento, de amistades, una red de apoyo de servicios, ya que el acceso a servicios de protección, reparación y justicia son un derecho constitucional de cada persona. Por tanto, la familia y las sobrevivientes, cuando decidan acceder a este servicio, es importante que reciban este acompañamiento especializado. Por ejemplo, con organizaciones como las que estamos convocadas el día de hoy. También es importante para los familiares que deciden acompañar el proceso. Creo que la experiencia en el grupo de sobrevivientes de la campaña nos ha permitido demostrar que lo principal dentro del acompañamiento familiar es que se lo haga a partir de conocer las limitaciones y en base a lo que necesita la sobreviviente. Ya que, por ejemplo, en los casos de violencia sexual intrafamiliar,
Los mitos familiares, la vergüenza, el qué dirán los parientes, los vecinos, limita y difumina el acompañamiento. A su vez, puede ser que en el momento de la develación del hecho de violencia sexual, me refiero a la parte intrafamiliar, pueden aparecer más víctimas en la familia y esto dificulta el proceso porque se podría crear un estigma familiar alrededor de la violencia sexual y en ese sentido el acompañamiento debe ser desde otro lugar. También es necesario que podamos apalabrar o poner en palabras las emociones, los sentimientos y necesidades frente al acompañamiento. El conocer nuestros límites para el mismo genera un acompañamiento efectivo, a partir del qué necesito, cuándo lo necesito y cómo lo necesito. Ahí se genera un acompañamiento adecuado. De igual manera, para tramitar nuestro sentir, es importante acceder a un proceso terapéutico individual especializado. La experiencia del grupo con sobrevivientes nos muestra que el acompañamiento grupal se puede sostener siempre y cuando tengamos un espacio personal en el que podamos trabajar nuestras vivencias. Como le mencionaba Jimena, me parece, cada miembro de la familia es muy importante que pueda tener un espacio personal en el que pueda tramitar su propio sentir, sus dolencias, el sentimiento de culpa y lo que pueda generar el formar parte de este proceso. Y por último, quería compartirles cómo fue el proceso en sí de acompañamiento a las sobrevivientes, a las caracolas, al grupito como lo llaman ellas, y sus familias. Fueron meses de acompañamiento grupal con las sobrevivientes, guiadas por una metodología creada en base a las necesidades tanto del grupo y de cada una de sus participantes. El momento de acompañar a las familias fue crucial, ya que permitió a los familiares evidenciar sus procesos como familia, alrededor del trabajo en temas como la culpa, las necesidades de reparación e incluso un inicio de un proceso judicial. Este momento específico del proceso permitió iniciar el cierre con el grupo de las sobrevivientes y el inicio de este gran proceso de las mujeres sobrevivientes, como lo es la campaña de Seremos las Últimas. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Lorena, y muchísimas gracias también, Joana. En este momento vamos a dar paso a las preguntas y comentarios de las y los asistentes. Si desean hacer algún comentario, pues pueden levantar la mano. Les recuerdo que la intervención tiene que ser de máximo 1 minuto y receptaremos entre 3 y 4 preguntas. Tenía unas preguntas también de la anterior sección que anoté, porfa, que creo que pueden ser más oportuno que la respondan Lore y Joana. Entonces dice, ¿cómo se puede hacer cuando tu familia no te apoya porque el abusador es parte de esta familia? Esa es una pregunta que nos dejaron en la anterior sección. Y otra pregunta que nos habían dejado es también, ¿cómo se puede integrar a una familia que está pasando por lo mismo? Son 2 preguntas que nos habían dejado escritas. Y por último, si se puede trabajar o si se trabaja con casos de niños que han sido víctimas de violencia sexual, niños varones en este caso. Esas son 3 preguntas que estaban pendientes de responder, entonces podemos empezar por ahí. Y si igual alguien no sabe cómo levantar la mano, me puede escribir en el chat y yo le doy paso. Gracias, Vero. Quizás yo puedo responder la primera pregunta al respecto de cómo se puede hacer cuando la familia no te apoya porque la situación se ha desarrollado dentro del contexto familiar. Creo que es importante mencionar que hay distintos tipos de acompañamientos, ¿no es cierto? Y existen grupos a los que podemos acceder también. Entonces, se puede acompañar desde muchos lugares, el acceder a la terapia individual, a un proceso grupal y el acceder también a organizaciones como Surcuna o espacios como Alep u otro tipo de organizaciones que podemos acompañar el proceso. Entonces creo que lo principal frente a esta pregunta es el poder acceder a servicios de acompañamiento y para poder tramitar y visibilizar la situación de violencia.
Bueno, también yo para complementar un poquito lo que mi compañera Lorena señala, sí, además de tener en cuenta, de poder identificar un mapeo, de poder identificar lugares y espacios seguros como organizaciones, como los espacios también que las caracolas han fortalecido dentro del proceso de campaña, creo que es súper valioso también en el sentido de pensar que las familias siempre pueden responder al acompañamiento. Vale la pena también revisar que no todas las familias están dispuestas a acompañar o a escuchar. ¿Por qué? Exactamente, también en estadísticas sabemos que las mayorías de niñas han sido, o niños también han sido violentados por una persona que está dentro del grupo familiar. También el acompañamiento, si por supuesto la familia se constituye socialmente o culturalmente como esta figura, esta entidad de apoyo, es muy importante saber si revisamos que esta familia mía tal vez no pueda acompañarme, tal vez pueda apoyarme en otras personas. Poder buscar amigas, poder buscar profesionales y poder ir trabajando también este dolor y esta relación que se puede obviamente limitar y fracturar con todo la necesidad también para el proceso de curación de no volver a estar en contacto con la familia. También muchos sobrevivientes deciden no volver a tener cierta relación con algún miembro del grupo familiar y es válido, es legítimo y hay que respetar esos procesos. Entonces, desde ahí también me traslado a pensar un poco sobre los mitos, ¿no? Sobre qué necesario es tener estos espacios de reflexión donde pensar que las familias siempre pueden responder a estas necesidades. Aquí creo que podemos entender y escuchar a las familias que hoy nos han compartido, pero no siempre es así y también eso vale la pena revisarlo, ¿no? Pero sí podemos buscar nuevos espacios o personas, elegir también esas personas que nos pueden acompañar en los procesos. Muchas gracias, Joama y Lorena. No sé si tal vez exista alguna pregunta o intervención de quienes están escuchándonos en este momento. Yo quisiera hacer una pregunta. Se ha hablado mucho justamente de los límites que es importante que familiares reconozcan el momento de decidir acompañar en un proceso como este, pero quizás no todas y todos están familiarizados con lo que esto significa. Quizás ahondar un poquito más en eso. Bueno, yo tal vez quisiera responder algo. Creo que no hay no sé, como que de lo que yo empecé también, el pequeño espacio, no hay un manual. Entonces, cada caso es diferente y no creo que haya algo normado. Sin embargo, qué importante es como los límites en referencia que, por ejemplo, también en muchas familias las historias de violencia sexual no solo son con la víctima o con nuestra hija o con la persona que ahorita hemos identificado, son situaciones transaccionales, transgeneracionales. También le han podido pasar a algún miembro del grupo familiar, al padre, a la madre, a la hermana. Entonces, tal vez esta madre o este padre nunca habló de esta situación y cómo apoyar si es que también lo estoy reconociendo en mi propia historia, ¿no? Desde ahí es una limitación, no en el sentido de que no pueda apoyar, pero tal vez también necesite este espacio para trabajar su propia historia, porque puede depositar deseos en situaciones con los deseos de la sobreviviente, ¿no? Se puede interferir también en la escucha, en las necesidades que ella necesita. También me traslado a pensar en que los límites, el tema de la culpabilidad que puede como generarse también al enterarse
de una situación tan dolorosa, puede ser querer abarrazar todo, ¿verdad? Solucionar todo y dejar de escuchar lo que la víctima quiere en ese momento, ¿no? Y me traslado a utilizar esta palabra de víctima o de sobreviviente, pero creo que siempre podemos repensarla, ¿no? Entonces, en el sentimiento de culpabilidad, de ira como acompañantes, tal vez queremos solucionar desde nuestras necesidades y no estamos escuchando las necesidades del otro. Desde ahí viene el tema de limitarnos, de poder escuchar lo que la persona necesita. Tal vez puede complementarlo, tal vez Lore o otra persona, pero yo ahorita quisiera como compartir esas dos ideas. Tengo una pregunta más que escribieron en el chat. Voy a leer, es un testimonio y dice, en mi caso, mi madre sufrió un abuso sexual en la infancia por parte de un familiar. Cuando era adulta y nosotras adolescentes nos contó. Años después, mi hermana menor sufrió un abuso sexual según el informe médico, pero ella no lo recuerda y duda del informe. Mi hermana pidió dejar el proceso y que todos estemos bien, que no se hable más sobre ello. Siempre que no se diga nada, tanto mi madre como mi hermana están bien. Y eso es lo que han decidido. ¿Qué puedo hacer yo para sobrellevarlo sin invadirlas ni hacer daño? Esa es la consulta que nos han escrito en el chat. Bueno, gracias, Vero. Yo creo que esta intervención se relaciona un poco con la pregunta de Sofía también, y con lo que hemos mencionado junto con Yoama. Siempre para acompañar los procesos con mujeres sobrevivientes o con personas sobrevivientes, es importante tener en cuenta el deseo de la persona. ¿Qué es lo que necesita, cuándo lo necesita y cómo lo necesita? Para que no se confunda con nuestras vivencias. En este caso, la persona menciona que sus dos familiares no quieren como acceder a un proceso tanto judicial o terapéutico, y que esa es su forma de tramitar su sentir, que es respetable. En cambio, la otra persona quiere acceder a otro tipo de servicios. Entonces, creo que lo importante es respetar el deseo y la necesidad de esta persona a acceso de reparación. Entonces, la reparación es personal y es individual, así como todos los casos. Entonces, creo que eso es lo más importante, ¿no? Entender que cada persona tiene su tiempo, sus momentos, y se respeta sus decisiones. Entonces, así se parte también el acompañamiento. Muchas gracias, Lorena. Nos acaba de llegar un par de preguntas más. Nos dicen, a nivel social, ¿cuáles han sido las principales dificultades que han evidenciado en este proceso de resignificar y de afrontar la violencia sexual? ¿Y qué podemos hacer en cada uno de nuestros espacios individuales y a la vez se configuran como sociedad para facilitar estos procesos? ¿Cómo romper la naturalización de la violencia sexual? Bueno, yo quisiera igual también acotar algo a la anterior pregunta. El hecho también de respetar la decisión, ¿verdad? De esta hermana o de su madre, etcétera. Eso no quiere decir que no tengamos tal vez una responsabilidad también de proteger a los otros miembros del grupo familiar. Porque lo que caracteriza la violencia sexual es el secretismo, ¿verdad? Es cómo se configura como un secreto dentro de la historia del grupo familiar, y creo que tampoco hay una respuesta perfecta, porque tal vez cada familia es diferente, como lo señalamos anteriormente, pero sí repensar, tal vez ir pensando cómo estos miembros del grupo familiar más pequeños o situaciones de riesgo, cómo podemos ir estando alertas. Y respecto a la última pregunta, se me pasó un poquito, pero era cómo poder romper la naturalización de la violencia sexual, ¿verdad? Yo creo que es un desafío, tal vez no tenga tampoco una respuesta, tal vez creo que es una construcción colectiva, como lo están haciendo las chicas y como lo están haciendo las familias que el día de hoy nos han compartido.
Steffi, Salo, creo que es eso, ¿no? Como podemos ver, evidenciar una forma de poder ir rompiendo esta naturalización que vivimos, ¿no? Pero los espacios de reflexión, los espacios comunitarios, es un largo trabajo y creo que es un desafío, pero desde la educación, desde las instituciones, desde la familia, desde elementos tan pequeñitos de poder hablar con naturalidad de esto, de poder hablar de la sexualidad, de poder empezar a conversar de otras cosas que no siempre, que están vistas como malas, ¿no? Entonces mejor no las hablamos porque no es necesario, porque tal vez creemos que no nos va a pasar o no puede pasar a mi familia, pero creo que el poder hablar o el romper el silencio es un pequeño paso. No sé, tal vez si también quisieran complementarlo. Yo ahí solamente quiero acotar como algo súper chiquito y claro, la desnaturalización de este tipo de situaciones empieza desde espacios súper pequeños, desde la conversación con amigos, con amigas, espacios de trabajo y también desde cuestionarse y cuestionar al otro sobre este tipo de situaciones. O sea, pongo ejemplos súper puntuales, no sé, como en los grupos de WhatsApp, el no difundir, el no caer en esta difusión de imágenes revictimizantes o vulnerantes, ¿no? Creo que la desnaturalización empieza desde los espacios individuales y desde espacios súper pequeños de relación con los otros. Yo quería aportar a la última pregunta sobre cómo romper un poco la naturalización de la violencia y pues se me ocurre como que es importante justo esto que ya se ha dicho, no minimizar las agresiones de cualquier tipo porque tienen una repercusión en la persona y esto es lo grave, ¿no? Lo que más debería darse importancia, ¿no? ¿Cuánto es, o sea, me afectó, ¿no es cierto? Entonces, es una agresión, es algo que me está afectando. Entonces, no minimizar este tipo de agresiones y también, como ya lo decían, frenarlas. Pero también la violencia sexual, la agresión sexual surge porque hay una mirada de anular al otro, ¿no es cierto? O sea, anular todo, o sea, su decisión, lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, ¿no es cierto? O sea, se anula completamente al otro, por eso a la otra, por eso generalmente nos damos cuenta quienes más agresiones sexuales tienen son las mujeres y también son los niños y las niñas. Entonces, porque están como socialmente los hemos ubicado en una categoría de segunda, ¿no? Donde son más vulnerables, donde son los grupos que menos se les cree, ¿no es cierto? Porque hegemónicamente estamos así, ubicados y ubicadas. Entonces, creo que una parte importante para desnaturalizar la violencia sexual es también reconocernos como iguales entre hombres, mujeres y todos los que habitamos en este mundo, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante a la hora de pensarnos esta desnaturalización de la violencia sexual. Eso. Muchísimas gracias, Katy, Lorena, Joama, a todos y todas los panelistas, a Jimena, Ruby, Oscar, Mari. Gracias a todas las personas también que han intervenido ahorita. Y ahorita voy a dar paso a Steffi y a Salomé, quienes van a dar el cierre de este webinar. Gracias, Sofi, muchas gracias a todas las personas que asistieron el día de hoy. Bueno, yo quiero agradecer este año y quiero también dedicar estas luchas cotidianas a todas las personas que hicieron posible que esto suceda, más allá de las personas que ya estamos en la campaña y que sentimos que
que este año no queríamos recoger como la angustiosa búsqueda de justicia, sino más bien todo lo que nos ha dado. Todo lo que nos ha dado poder romper el silencio, hablar por primera vez de violencia sexual siendo mamá, siendo papá, poder ir sanando la culpa de a poquito. Entonces, queremos además de hacer ese reconocimiento a las personas parte de la campaña, a todas las otras personas que hicieron posible esto, y decirles que el acompañamiento que hemos logrado entre todas y todos ha sido como un cobijo en este tiempo y ha hecho la diferencia entre esperar y hacer, porque hemos logrado hacer muchísimas cosas por ustedes. Gracias también por estar, por escuchar, por accionar, no solo en este caso, o sea, en la búsqueda de reparación y justicia de la Salomía y de las otras sobrevivientes del caso, sino también por luchar para que la violencia sexual y la violencia termine y en ese mismo camino aportar a que podamos ser libres. Yo también quería decirles que este año, este proceso en general, no solo este año, ha devuelto una parte, o sea, ha devuelto algo de lo que se nos quitó cuando fuimos agredidas sexualmente. Lo puedo decir así como con mucha seguridad, que ver a nuestras familias, a nuestras amigas, compartiendo sus aprendizajes y siendo parte de esta lucha ha sido muy reparador. Y es súper loco ver como un hecho tan doloroso en realidad que puede transformarse y convertirse en algo que da esperanza. Eso, o sea, quiero contarles que la campaña ha dejado de ser ya nuestra, o sea, nosotras la levantamos esta campaña, pero la lucha contra la violencia sexual y la lucha que ha levantado el feminismo es algo que nos antecede, pero que también continúa. Se van a levantar más grupitos de sobrevivientes, hay redes de psicólogas, hay redes de sobrevivientes, hay todo un movimiento social luchando contra la violencia. Y bueno, o sea, creo, y finalmente también quiero decir que esta campaña y este año de lucha en general y esta lucha les pertenece a todas las sobrevivientes que han logrado mirarse hacia adentro, escucharse, decidir sanar, también a las que aún no lo logran. También es de todas las familias y personas que deciden acompañar y que con eso decidieron escuchar, creer y hacer algo. Y que esperamos que esta campaña y todas las iniciativas que se hagan para luchar contra la violencia sexual sigan creciendo, que el feminismo se siga fortaleciendo y que podamos seguir construyendo un mundo libre. Eso, y solo quiero decir que el contacto de la campaña es contacto@seremoslasúltimas.com y también pueden escribir en la página web que es seremoslasúltimas.com y ahí hay material también para detección de violencia sexual y también un manual chiquitito de acompañamiento. Y eso, decirles que aún vamos a hacer más cosas por el año y por esta campaña y que lo difundimos todo desde las redes de Surcuna. Eso, muchas gracias de todo corazón por haberse conectado. Muchas gracias a las familias Ruby, Jime, a mi papá y a mi madre, a mis hermanos, a la Lore y a la Yoama, a la Katy, a la Vero y a todas las personas a quienes hacen la campaña. Eso, bueno, a celebrar y que la justicia no nos quite nunca la esperanza. Muchas gracias. Bueno, gracias Steffi por todo. A ver, estábamos pensando como para ya cerrar, que todos prendan sus cámaras y sus micrófonos y gritemos seremos las últimas como una forma de celebrar el año. Entonces, no sé, hagámoslo. Entonces, les voy a dar unos segunditos como para que activen sus cámaras. Vamos a registrar este momento y les voy a quitar el silencio, por favor, a todos y todas, o sea, de silenciar. Entonces, atentos.
Una. Ahí sí. Ya está. Pueden reactivar sus audios también, ya ahorita. Salo, tú nos das la cuenta de 1, 2, 3 para que seremos las últimas colectivo entre las 100 personas que quedamos en este espacio. Pues quienes quieran acompañarnos, desilénciense y la Salo nos va a dar la señal. Ya estamos la mayoría. Perfecto, Salo. No sale. Salo, estás con el micrófono apagado. Yo estaba haciendo la cuenta. ¿Están listos todos? Ya. 3, 2, 1. ¡Queremos las últimas! Queremos las últimas. Abrazos, gracias por todo lo que nos han compartido esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazos, chicas, abrazos. Gracias a todos. Gracias. Abrazos. Gracias. Gracias, Gracias. Gracias a todos. Gracias, Vero. Gracias a Surcuna. Muy educativa. Gracias a la familia. Gracias. Gracias, Ruby. Gracias, Steffi. Salo. Gracias. Gracias a todas por ser valientes. Chao, chao. Hasta luego, gracias a todos y todas. Y no olviden contacto @seremoslasultimas.com. Gracias. Sí.